Creepypastas para que se cajen en los pantalones y... Que chicos traigan snack, papas fritas, galleta y botana y Fanta, Sprite, Coca-Cola, pizza. Lo que se weones. Bueno, comencemos. Comente a antes es el tratamiento para bajar de peso más sorprendente. Hoy, esto es sobre todo para las chicas, porque está llegando la primavera y primavera es la temporada de las dietas, ya que el verano se encuentra a solo un par de meses en el camino. Me encontré con esto mientras estudiaba mi curso de biología y, en parte, investigando por internet. Fue bastante, ella es diferente. Hace ya un par de días, empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo. Pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por una red social. Me olvidé de nombrarlo, ella se llama María. Todo bien hasta que la invito a venirse para mi casa, ya perdí la cuenta de la estatua. Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, EU, decidió tomarse una noche para matarla. Estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión, mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en él. Una última petición, ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento, y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos ser avisados, la policía encontró los 3 cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión. Ninguna evidencia. Salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana al borde de la supervivencia. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba, los suministros se agotaban, y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si bueno, el lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de un 4 o 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa, y en lugar de ir a casa fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven? Una nota, apenas se limitaba a decir: esta es la última que mando para ustedes hoy 3. No solo los perros lamen. Una niña de 15 años, conocida en la historia simplemente como Belle, decidió que ya era lo suficientemente mayor como para. Además, si algo pasaba ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño. Noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y caminó largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo. Noche, el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin. Tercer deseo.
El viejo estaba confundido. ¿Cómo puedo tener un deseo restante? ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano, yo no creo en... dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu primer deseo hoy. Relato 1 El Hospital Wintershove. Relato 1 El Hospital Wintershove. Este relato es una esas historias de un suceso que marcara la historia, sí, un hospital abandonado que cuenta con suceso paranormales tales como esta historia de un suceso perturbado. Además, en ese hospital pasan cosas como en de la nada y en el pasillo un olor a cadáver humano, sí, olores a caca humana, y la energía eléctrica se enciende y se apaga, y un fantasma de un doctor caníbal que su alma recorre todos los pasillos del Hospital Wintershove. Además, el Hospital Wintershove es un edificio del siglo 1939 a 1945, y su estructura es de la Primera Guerra Mundial. Es muy antigua. El edificio cuenta muchos pasillos y unas salas de espera y varios bots y muchas salas de estar y salas de recuperación y un pabellón y sala de cirugías y un gran pasillo que conduce a una bodega secreta, portón y muchas ventanas. En el siglo 1945 en el Hospital Wintershove. El antiguo Hospital Wintershove fue construido en la segunda mitad del siglo 1945 para que atendiera a los pacientes que sufrían diversas enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, el cólera y la viruela. El recinto asistencial estaba ubicado al lado del cementerio general, solo estaban separados por un muro, por un motivo bastante práctico, pero no por ello menos macabro. Los enfermos, que en ese tiempo estaban prácticamente desahuciados, podían ser sepultados de inmediato cuando fallecían. Las autoridades de salud de la época, además, temían ubicar el hospital en cualquier otro barrio, por el peligro de contagiar a gente sana. La mayoría de los enfermos, entonces, solo esperaban en las camas del hospital la llegada de lo inevitable, mientras eran atendidos por algunos médicos y las abnegadas Hermanas de la Caridad. Al ser un sitio cargado de mucho dolor y muerte, no extrañó que, con el paso de las décadas, comenzaran a reportarse diversas presencias de espíritus y espectros que pululaban por sus pasillos, pabellones y jardines. Pero cuenta la leyenda del el Hospital Winters en la época de la Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y que produjo más de 10 millones de bajas. Conflicto armado entre 1914 y 1918, y que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Hasta que en julio del año 1915 llegó un famoso hombre de la época que estudió medicina pero estudió cirugía para ser cirujano a la vez. Él era Dr. Brooks. Entonces llegó a las instalaciones del Hospital Wintershove para trabajar ahí. El Dr. Brooks atendió a 700.000 y 400.000 pacientes, que eran soldados militares, hasta que también atendía niños, mujeres, bebés, ancianos, hombres leprosos y gente del ciudad. Atendía de muy mala manera. A veces les daban medicamento vencidos y en algunos casos a los niños les daban inyecciones letales y a los bebés de 1 año de vida hacía horribles experimentos macabros y morbidosos en la sala cirugía. A veces los médicos no entendían el actuar del Dr. Brooks, pero los demás médicos se quejaban que su colega mataba a los pacientes. A veces el Dr. Brooks a los pacientes, eso sí, el médico, por lo que contaban es que él estaba mal psicológicamente y en su mente él era caníbal, al tanto que sus deseos era matar a los pacientes y devorarlos a sangre fría. Él tan solo mataba para satisfacer su ansiedad de asesino. Y el Dr. Brooks a los pacientes cáncer, ébola, los mandaba a un pasillo muy largo. Era él sala de recuperación y los pacientes estaban en unas camillas con otros pacientes de tuberculosis, chagas, enfermedad de Lyme, peste pulmonar, a esperar su muerte. Pero el médico
Brooks siguió trabajando en el hospital a lo largo del siglo 1956, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944. Mató a 1500.000 pacientes y hubo muchos muertos hasta que el jefe de todos los médicos había echado al Brooks por matar a todos los pacientes, lo despidió con mucha ira y dijo que no trabajará más hasta que en su oficina vio algo horrible. En la oficina estaba maltratada. Sucia las camillas estaban cochinas, su escritorio polvoriento, las ventanas húmedas, las murallas con sangre humana y el mueble con todos los utensilios médicos maltratados, los vidrios rotos. Entonces lo echó del hospital Winterseve, pero Brooks no se dio por vencido y se fue del hospital Winterseve hasta que en el año 1945 el Dr. Brooks fue al hospital, abrió la puerta de la clínica y como eran 1 de la madrugada él decidió hacer un pacto con el diablo, o al tanto que el médico hizo lo siguiente: acto seguido puso velas negras, un pentagrama y encima puso unos cabezas de bebés y cuerpos humanos y sangre. A continuación hizo lo siguiente: empezó a hacer un ritual satánico y que por la invocación llamó a Satanás, y en el ritual le dijo al diablo que todos se volvieran caníbales asesinos y que hagan su trabajo y que este hospital estuviera en su nombre, pero el Lucifer le dijo que le entregara su alma. Así sucedió ya en agosto 1945 en el hospital Winterseve. Ya el hospital Winterseve se convirtió en el hospital de la muerte por las constantes torturas y muertes de los médicos que daban la defunción a los pacientes en un instante. Enfermeros, médicos, enfermeras y el personal de la clínica se comportaban muy raro hasta que el personal médico atendían enfermos mentales y gente con pacientes psiquiátrica. Hasta en un momento a los enfermos mentales había un largo posoperatorio y muchos cirujanos mataban a los pacientes con una lobotomía cerebral, y a los enfermos psiquiatra los trasladaban al pabellón y los encerraban y ahí les daban tratamientos tortuosos al momento que los torturaban en pabellones. Más los cirujanos realizaban cirugía morbosas que la sala de cirugía parecía el mismísimo infierno, y el Dr. Brooks realizó numerosos asesinatos y los cirujanos de la época trasladaban a los pacientes que han muerto en la cirugía a un largo angosto pasillo, a una bodega, y tenían los cadáveres hasta que cada paciente había muerto. El hospital Winterseve, las muertes en el hospital Winterseve aumentaban más y también la gente de pueblo fallecía en el hospital Winterseve. Algunos pensaban que eran en el hospital de los nazis y los cirujanos hacían cirugías con autopsia y ponían los órganos cercenado todo y descuartizando, y los órganos se lo ofrecían al Dr. Brooks, que se comía todos los órganos de los pacientes y aves se iba a la bodega a comerse los cadáveres hasta que en la Segunda Guerra Mundial el hospital Winters, por las batallas, llegaban más pacientes a él. Hospital Winters y el personal médico atendieron bien a los militares, pero después de la atención notaron algo extraño, pero eso no nos importará nada que fui atendido por él. Dr. Brooks al principio me dio un control médico excepcional y me dijo que haría un mejor tratamiento, pero noté que era un psicópata, pero el joven veterano no sabía que no saldría vivo. Aparte el clínica se hacía muchas atrocidades de la época, a veces habían rituales satánicos. A veces el cirujano Brooks le dijo al personal médico que le haría al soldado Bruce que le haría un tratamiento con un cianuro y corticoide. La lobotomía cerebral es un tipo de psicocirugía, consistente en la sección quirúrgica de uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral. Si se produce la ablación completa de un lóbulo cerebral, se denomina lobectomía cerebral. Uno también se le denomina según los lóbulos intervenidos: temporal, parietal, frontal o prefrontal, el más intervenido, pudiendo ser en un solo hemisferio o en ambos. 2. Hasta que en el hospital siguió su función administrativa, pero la resistencia militar de Europa invadió el hospital Winterseve a ser un allanamiento militar. Todos el personal médico fue abatido con fuego y acribillados los médicos hasta que los soldados querían arrestar a Dr. Brooks. Los soldados buscaron incansablemente y en una oficina encontraron muerto de una doble dosis con una intoxicación de fármacos